Bienvenidos chicos, espero se encuentren bien. Bueno, continuando con tu curso de estática, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 4.35 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática de Bielan Johnston de la novena edición. Entonces bien, vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, una varilla ligera AD se sostiene mediante clavijas sin fricción en B y C y descansa contra una pared sin fricción en A. Se aplica una fuerza vertical de 120 libras en D. Determine las reacciones en A, B y C. Bien, entonces como siempre, para estos ejercicios debemos indicar nuestro marco de referencia. Y bueno, por aquí ya lo tengo. Y este nos dice que las cargas o fuerzas que vayan en el eje X a la derecha le corresponde un signo positivo. Caso contrario, las que vayan a la izquierda le corresponde un signo negativo. Y para las cargas o fuerzas que vayan en el eje Y hacia arriba le corresponde un signo positivo. Caso contrario, las que vayan hacia abajo le corresponde un signo negativo. Aquí podemos ver que lo indiqué de esta manera. Y es que para este ejercicio nos es más favorable usarlo de esta manera en nuestro marco de referencia. ¿Por qué? Bueno, podemos ver que aquí en B y en C tenemos dos apoyos sin fricción. Eso quiere decir que estos dos apoyos cada uno nos generan una reacción perpendicular a la superficie. Entonces esas dos reacciones estarían totalmente en el eje Y, aquí como le indiqué, porque si el marco de referencia lo indico como comúnmente lo he hecho en otros videos, las dos reacciones de B y C tendrían componente tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces por eso nos es más favorable utilizar este marco de referencia. Y aquí la carga de 120 libras en el punto D, para nuestro marco de referencia que indiqué aquí, sí tendría componente tanto en el eje Y como en el eje X. Y aquí en A tenemos un apoyo, eso quiere decir que es una reacción perpendicular a la superficie. Entonces también debemos indicar nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero voy a modificar y voy a cambiar aquí la orientación de nuestro dibujo, esto para que se visualice mejor. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Listo. Aquí lo único que hice fue rotar la imagen para que nuestra varilla ACD quede totalmente horizontal y sea nuestro marco de referencia. ¿Sí? Entonces quedaría aquí de esta manera. Y es que al hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, únicamente tendríamos la componente de la reacción en A, que ya le indiqué aquí, por coseno de 30 grados, y ese sería su componente en el eje X. Y la componente de 120 libras en el eje X, que sería 120 por seno de 30. Y eso únicamente tendríamos esas dos reacciones en el eje X. Entonces lo que voy a hacer, primero voy a calcular la reacción en A, y para eso voy a utilizar mi ecuación de la sumatoria de fuerzas en el eje X, debe ser igual a 0. Eso lo voy a hacer por aquí. Sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Entonces, como lo acabo de mencionar, aquí va a ser la reacción en A por coseno de 30 grados y así tenemos su componente en el eje X. Y esa componente va hacia la derecha, entonces le corresponde un signo positivo. Va a ser la reacción en A, que es una de nuestras incógnitas, por coseno de 30 grados. Y aquí en D, la componente de la carga de 120 libras en el eje X va hacia la izquierda, entonces le corresponde un signo negativo. Entonces va a ser menos 120 libras por el seno de 30 grados. Y son todas las reacciones que tenemos en nuestro eje X. Entonces lo igualamos a 0 y de aquí despejamos la reacción en A, que es una de nuestras incógnitas. Entonces la reacción en A va a ser igual a... Aquí los menos 120 libras por seno de 30 están restando, pasarían según un término con su operación inversa. Y al hacer esa operación nos daría un valor de 60 libras. Y aquí el coseno de 30 grados está multiplicando la reacción en A, entonces eso pasaría dividiendo. Va a ser coseno de 30 grados. Al hacer esa operación, la reacción en A nos da un valor de 69.3 libras. Listo, entonces ya tenemos una de nuestras incógnitas, la reacción en A. Bueno, aquí lo que se me pasó fue mencionar cómo fue que definí estos ángulos de aquí. Podemos ver que tenemos 30 grados de esta barra respecto a esta línea. Entonces aquí podemos ver que tenemos este triángulo. Aquí lo voy a dibujar rápido, este triángulo. Y tenemos 30 grados, aquí tenemos un ángulo recto, eso quiere decir que son 90 grados. Entonces 90 grados y 30 grados son 120 grados. Para 180 grados son 60 grados. ¿Sí? Recuerden que una de las propiedades de los triángulos es que la suma de sus tres ángulos internos debe ser igual a 180. Entonces tenemos 30, 90 y 60 grados. Son 180 grados. Y aquí podemos ver que tenemos un ángulo recto desde la barra hasta esta línea punteada que tengo aquí, que son 90 grados. Y conocemos aquí este ángulo de 60. Entonces 60 para 90 son 30 grados, que son los que tengo aquí. Entonces ahí para que tengan en cuenta eso. Bueno, continuamos. Nos falta calcular la reacción en B y la reacción en C. Para calcular esas voy a utilizar otra de mis ecuaciones de equilibrio.
que sería la sumatoria de momentos, debe ser igual a 0, pero debemos ubicar respecto a qué punto lo vamos a hacer. Bueno, aquí para este caso nos daría exactamente lo mismo. Podemos hacerlo respecto al punto C. Al hacer sumatoria de momento respecto a cualquiera de estos dos puntos, por ejemplo en el B, no genera momento respecto a ese punto. Únicamente tendríamos momento respecto a ese punto por la reacción en C, por la componente de la carga de 120 libras en el eje y la componente de la reacción en A en el eje Y. Solo tenemos momento en la varilla respecto al punto C por esas tres reacciones. Entonces lo que voy a hacer, y quedaría de la siguiente manera, va a ser la sumatoria del momento respecto al punto B, lo voy a hacer por aquí, debe ser igual a 0. ¿Sí? Esto para que cumpla el equilibrio. Entonces, como lo mencioné, voy a indicar esas tres reacciones. La primera que voy a indicar va a ser la componente de 120 libras en el eje Y. Entonces debemos descomponer esa carga de 120 libras en el eje Y. Y eso, bueno, será nada más multiplicar 120 libras por coseno de 30 grados. Y esa componente le genera un momento a la varilla respecto al punto B en sentido horario. Por lo tanto, le corresponde un signo negativo. Entonces, 120 libras por coseno de 30. Esto para descomponer en el eje Y. Por su distancia perpendicular al punto B, que es donde estamos haciendo sumatoria de momentos. La distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la componente de la carga de 120 libras en el eje Y hasta el punto B son estas dos distancias de 8 pulgadas. Entonces va a ser por 16 pulgadas. Y la siguiente reacción que le genera un momento a la varilla respecto al punto B es la reacción en C. Y esa reacción le genera un momento a la varilla respecto al punto B en sentido antihorario. O sea que le corresponde un signo positivo. Entonces va a ser más la reacción en C, que es una de nuestras incógnitas, y la que vamos a calcular ahorita, por su distancia perpendicular al punto B. Esa distancia perpendicular son las 8 pulgadas que tenemos aquí. Va a ser por 8 pulgadas. Listo. Y la última reacción que le genera un momento a la varilla respecto al punto C es la componente de la reacción en A en el eje Y. Entonces debemos descomponer esa reacción en el eje Y. Y para hacer eso sería la reacción en A, que ya lo tenemos por aquí, 69.3 libras por seno de 30 grados por su distancia perpendicular al punto B. Esa distancia perpendicular serían las 8 pulgadas que tenemos aquí. Y la componente de la reacción en A en el eje Y le genera un momento a la varilla respecto al punto B en sentido antihorario, entonces le corresponde un signo positivo. Entonces va a ser más la reacción en A, que es de 69.3 libras por el seno de 30 grados. Eso para descomponer en el eje Y por su distancia perpendicular al punto B, que es la distancia de 8 pulgadas. Entonces, por 8 pulgadas. Y son todas las reacciones que le generan un momento a nuestra varilla respecto al punto B. Entonces, esto lo podemos igualar a 0. Listo. Y finalmente de aquí despejamos RC, que es nuestra incógnita. Entonces, bueno, primero vamos a simplificar esta parte aquí. Menos 120 libras por coseno de 30 grados por 16 pulgadas. A eso lo vamos a simplificar con más 69.3 libras seno de 30 grados por 8 pulgadas. Y al resolver esa operación nos quedaría de la siguiente manera. Serían menos 1385.6 y estos serían libras por pulgadas. Listo. Y aquí quedaría igual, más RC, que nuestra incógnita por su distancia perpendicular, que son 8 pulgadas. Igualamos a 0 y despejamos la reacción en C. Entonces la reacción en C quedaría de la siguiente manera. Va a ser igual a... Aquí los menos 1385.6 libras por pulgada están restando, pasarían al segundo término sumando. Así que va a ser 1385.6 libra por pulgada. Estos van a ser positivos. Y aquí las 8 pulgadas se están multiplicando a la reacción en C. Entonces pasarían dividiendo. 8 pulgadas. Al hacer esa operación, la reacción en C nos da un valor de 173.2 libras. ¿Sí? Aquí pulgada entre pulgada se van y únicamente quedan libras. Listo, entonces ya tenemos otro inciso. Nos falta calcular únicamente la reacción en B. Y para calcular la reacción en B podemos hacerlo de dos maneras. Hacer sumatoria de momento respecto al punto C
y así únicamente tendríamos un momento por la reacción en B, la componente de los 120 libras en el eje Y y la componente de la reacción en A en el eje Y. Entonces, con esa ecuación podremos calcular la reacción en B. Pero otra manera sería hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces ahí como ustedes gustan hacerlo, pero yo lo voy a hacer con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y en el eje Y tendríamos únicamente la reacción en C, que va hacia arriba, le corresponde un signo positivo. La reacción en B, que va hacia abajo, le corresponde un signo negativo. Y esta es nuestra incógnita. Y las dos componentes en el eje Y de la reacción en A y la carga de 120 libras. Entonces debemos descomponer estas dos en el eje Y. Para eso vamos a multiplicar la reacción en A, que tiene un valor de 69.3 libras, por seno de 30 grados. Y aquí para descomponer los 120 libras en el eje Y va a ser 120 libras por coseno de 30 grados. Eso es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer aquí al lado para tener a la vista nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Eso para que cumpla el equilibrio. La primera que voy a indicar va a ser la reacción en B. Esa va hacia abajo, le corresponde un signo negativo. Reacción en B, que es nuestra incógnita. La siguiente que voy a indicar va a ser la reacción en C. Esa va hacia arriba, entonces le corresponde un signo positivo. Y esa tiene un valor de, vamos a calcular, 173.2 libras. Sería más 173.2 libras La siguiente que voy a indicar va a ser la componente de la reacción en A en el eje Y. Y esa componente podemos ver que va hacia abajo en el eje Y, entonces le corresponde un signo negativo. Menos 69.3 libras. Por el seno de 30 grados. ¿Sí? Esto para descomponerla en el eje Y. Y finalmente la componente de los 120 libras en el eje Y. Esa componente va hacia abajo, le corresponde un signo negativo. Menos 120 libras por coseno de 30 grados. Listo, y son todas las reacciones que tenemos en el eje Y. Entonces, mi ecuación le igual a 0 y de aquí ya podemos despejar la reacción en B. Simplificamos la ecuación y quedaría de la siguiente manera. Menos la reacción en B, que es nuestra incógnita. Y aquí a resolver la operación de esta parte que indiqué, nos daría un valor de más 34.62 y estas son libras. La ecuación la igualamos a 0 y ya podemos despejar la reacción en B ahí directo. Y bueno, aquí está restando, pasaría a segundo término con su operación inversa. Sería sumando. Entonces va a ser la reacción en B es igual a 34.62 libras. Listo, entonces ya tenemos la tercera y última reacción que necesitamos. Listo, entonces fue todo el ejercicio. Este ejercicio sí es un poco más laborioso, pero la parte clave es entender esta parte que indiqué aquí. Nos sería más favorable indicar este marco de referencia como lo tenemos aquí, que la varilla sea totalmente en el eje X. Y las reacciones que tenemos en B y en C serían totalmente verticales en el eje Y. Pero bueno, espero les haya quedado claro esa parte. En caso de que no, ya saben que pueden dejar ahí dudas en los comentarios. Si tienen alguna sugerencia o alguna petición para resolver el ejercicio del tema, saben que también lo pueden dejar ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.